Muy buenos días, continuando con las aplicaciones de cálculo integral, vamos a ver hoy volúmenes de sólidos, vamos a ver el método de rebanadas, que es el método general para calcular volúmenes. Entonces, para esto vamos a hablar de lo que son los cilindros rectos, hacer una definición un poco más amplia de la definición a la que estamos acostumbrados. ¿Sí? Entonces, en términos generales, un cilindro recto tiene como fórmula de volumen igual a pase por altura, ¿sí? Entonces en esta fórmula entonces estamos hablando de volumen del sólido, esa B mayúscula lo que representa es el área de la base del sólido y H es la altura del sólido. Entonces, cuando hablamos de cilindros rectos, lo primero que nos imaginamos es el cilindro circular recto. Entonces, la definición de cilindro como tal está asociada a lo siguiente. Entonces, imagínense, eh, vamos a colocar acá un sistema de coordenadas. ¿Sí? Es como la esquina de un salón. Entonces, vamos a decir que esto es el eje X. Y hacia arriba vamos a colocar el eje Z. Entonces, imagínense que en el piso hay dibujadas una serie de figuras. Entonces, la figura más común es esa donde por ejemplo, para dibujar un círculo. Entonces, imaginemos que estamos dibujando un círculo. ¿Sí? Ese círculo que tiene acá un área dada. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que es pi r cuadrado. ¿Sí? Se puede proyectar para generar volumen. Entonces, lo que se hace es que se proyecta en ángulo recto. ¿Sí? Y se genera el cilindro. ¿Sí? Ese es el cilindro que nosotros asociamos ese cilindro es el que asociamos a la palabra cilindro, ¿sí? Siendo este un caso especial, porque ese es el cilindro circular recto, ¿sí? Ese y todos los que se ven como, entonces pueden ser más anchos, más angostos, más altos, siguen siendo un cilindro circular recto, ¿sí? Entonces eso es, y van a tener una altura h. Entonces la fórmula del volumen de un cilindro sería pi r cuadrado por h, ¿sí? Pero estamos hablando de cilindro circular recto, ¿sí? Pero así como está el cilindro circular recto, hay cilindros con otras formas. Entonces podríamos ver figuras, por ejemplo, como la de un triángulo, tener una base tipo triangular, ¿sí? Y extenderla para formar el sólido. Entonces lo subimos 3 unidades, por ejemplo. Entonces quedaría así. Y también cuenta como un cilindro. Lo que pasa es que es un cilindro de base triangular, ¿sí? Entonces para el caso de este, entonces cilindro, ¿sí? Base triangular, ¿sí? Y en términos generales se pueden hacer cilindros con cualquier base. Entonces puede haber una base en forma de media luna. ¿Sí? Entonces tendríamos
Ese sería nuestro sólido. En forma de caja de media luna. Entonces, el concepto va aplicado de la misma manera. Entonces, otro muy común es el que se arma con rectángulos. Y también cuenta como una forma de cilindro. Sí, solo que es de base rectangular. Entonces tienen por acá es algo así. Entonces todos esos cuentan como cilindros. ¿Sí? Y todos van a tener exactamente la misma fórmula. Área de la base por la altura. Entonces, ¿qué es lo que es clave para todos los casos? Que nosotros conozcamos el área de la base y conozcamos la altura de la figura. Entonces nosotros, en este caso, para las integrales, lo que vamos a hacer es definir volúmenes a través de rebanadas que van a parecer cilindros de un ancho muy muy pequeño. Entonces vamos a hacer la definición. Vamos acá. Entonces, definición de volumen por rebanadas. Entonces primero vamos a hacer una definición para el caso en el que se integra respecto a x. Después vamos a extenderlo para cuando se integra respecto a y. Entonces la definición dice, sea V mayúscula el volumen de un sólido acotado por los planos perpendiculares al eje X. En X igual a y X igual a B, punto seguido, si A mayúscula función de X es una función continua que proporciona el área continua de una sección transversal del sólido formado por un plano perpendicular al eje X. En cualquier punto en el intervalo A, B. Entonces, se define el volumen del sólido como la integral desde A hasta B
de a de x de x. Entonces vamos a desglosar un poco esa fórmula y explicar esto con una serie de ejemplos. Cuando hablamos de este tipo de sólidos, entonces vamos a imaginarnos acá el sistema de coordenadas. El eje X, el eje Y. Y dando profundidad vamos a tener el eje Z. Entonces imagínense que ustedes tienen un sólido. Entonces que es como una especie de copa. ¿Sí? ¿Sí? Especie de copa. Y vamos dentro de esa figura grande, vamos a definir un pedazo que es el que nos define la integral. Entonces, cuando hablan del sólido acotado, entonces fíjense que nos están diciendo que cuando hablamos de esta integral que va desde A hasta B, el sólido del que estamos hablando está encerrado entre dos planos. El plano que es paralelo al eje X, que es el X igual a A. O sea, si nosotros lo ubicamos acá, sería como si este es el eje X, ubicarnos por ejemplo por acá. ¿Sí? Y dibujar el plano, ¿sí? Que sería algo así, que corta la figura. Entonces el plano corta la figura. Imaginemos que el corte es así. ¿Sí? Entonces él ya nos está dando esta cara para irlo encerrando. Entonces sería el X igual a A. ¿Sí? Hasta un X igual a B. Entonces vamos a imaginarnos que más adelante, pues coloquémoslo acá en otro color para guiarnos. X igual a B. Entonces vamos a colocarlo en el frente. Entonces, por acá en el eje X, digamos que acá está el X igual a B. ¿Sí? Si ahí dibujamos, tendríamos un plano. ¿Sí? Que es el que corta. Entonces sería esta figura que proyectamos y genera la otra cara del sólido. ¿Sí? Y lo que nosotros estamos haciendo desde el punto X igual a A, ¿sí? Hasta el punto X igual a B, es sumando diferenciales de volumen, o sea, como haciendo una aproximación del volumen del sólido por pedazos. Entonces, voy a colocar el sólido como tal del que estamos hablando. Entonces tiene esta cara, ¿sí? Viene esta acá y cierra esta acá. Ese es el sólido que estamos hablando. O sea, esta punta de acá no se incluye, esta de acá, ¿sí? Porque nosotros vamos a integrar solo desde X igual a A hasta X igual a B. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es generando tajadas, o sea, rebanadas del sólido. Entonces, nosotros nos ubicamos en cualquier parte dentro del intervalo, cualquier sitio X, revisamos cómo es la sección transversal en ese sitio, ¿sí? Revisamos esa sección transversal. ¿Sí? Entonces, y le asignamos un pequeño grosor. Y sale esa tajada. Entonces, si nosotros miramos, vamos a llevarla acá. Esa tajada que hemos dibujado, que tiene un pequeño grosor, se comporta como un cilindro. Si la tajada es lo suficientemente delgada, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener un área y vamos a tener un ancho, ¿sí? O sea, es como el dibujo
que manejábamos acá, la definición de base por altura, solo que en este caso, en la definición, que uno ya calcularía volumen como base por altura, estamos tomando como área de la base un área que está cambiando con X. Fíjense que no es lo mismo hablar de la tajada cuando X es apenas A, que es una tajada azul, ¿sí?, que tiene un área pequeña, o el área en el rojo, que es cuando X es un poquito más grande, o el área en verde, que es cuando está todavía llegando a B. Entonces el área va cambiando a medida que cambia X, por eso se dice que el área está en función de X. Y el ancho, que viene siendo esta vez como la altura de esta fórmula, solo que rotan el dibujo, ¿sí?, que lo colocan así, ¿sí?, para hablar de la altura. Entonces en este caso está dado por un dx, ¿sí?, porque vamos avanzando desde x igual a hasta x igual a b de a de x. Entonces el volumen de esa figura termina siendo, entonces es un pedacito de volumen, ¿sí?, es apenas una tajadita de volumen, entonces se llama un diferencial de volumen, y el área sería área de x y el ancho es un dx. Entonces eso es el volumen de una tajada, una sola tajada de la figura. Entonces, para obtener el volumen total, lo que se hace es sumar todas las tajadas, desde la tajada en azul hasta llegar a la tajada en verde. ¿Cuántas tajadas hay? Pues infinitas, infinitesimales. O sea, lo que se hace es decir que el volumen total, volumen total es la sumatoria de todos los volúmenes desde un x igual a A hasta un x igual a B. O sea, la sumatoria de todos los área por ancho desde A hasta B. Ese sería mi volumen total, esa es mi integral. Entonces, a lo largo de todo el ejercicio, nosotros vamos a estar interesados en ser capaces de calcular esa área, o sea, poder encontrar cómo expresar esa área en función de X. Eso es lo que vamos a necesitar. Entonces vamos a tener casos en los que, por ejemplo, estemos hablando de volúmenes de pirámides, ¿sí? Y entonces cuando hablamos acá del eje X, ¿sí?, entonces si es una pirámide, ¿sí?, cuando sacamos las tajadas, pues las tajadas van a ser tipo rectángulo, ¿sí?, y vamos a estar sumando rectángulos. O si es, por ejemplo, un cono, ¿sí?, lo que estamos sacando son arandelas. Digo, arandelas no, discos, ¿sí?, porque se ven círculos que tienen un grosor. ¿Sí? Y así sucesivamente vamos a estar haciendo ejercicios en los que, pues, digamos que la tarea más difícil es encontrar la forma de expresar el área en función de la variable, en función de la x. Además de eso, pues también están las integrales que se hacen respecto al diferencial del de y. Entonces puede haber casos en los que nosotros tenemos nuestro sistema de coordenadas, imaginémoslo así. Entonces este es el eje X, este es el eje Y, ¿sí? Y resulta que el sólido que nosotros estamos manejando, ¿sí?, tiene la siguiente figura. ¿Sí?, como una especie de punta de un gorro, ¿sí? Entonces cuando calculamos los diferenciales, esos diferenciales, ¿sí?, que nosotros vamos a estar sumando, ¿sí?, realmente son diferenciales como estos, ¿sí? Y entonces el área en este caso del dibujo, eso, ¿sí?, esto es un área que está cambiando esta vez en Y. Fíjense que a medida que subimos, la figura se hace más grande, ¿sí?, hasta que llegamos acá al borde. ¿Sí? Y el ancho
de la figura es un dy. O sea, digo, bueno, la altura, ahí se llamaría altura. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros calculamos el diferencial de volumen de esa rebanada, es A de y por un dy. Y la integración, por ejemplo, para el caso de este dibujo, ¿sí? Si yo quisiera calcular el sólido que va desde acá, tiene que ser un y igual a algo, puede ser una A, una B, la letra que le quieran colocar. Entonces el sólido empezaría ahí e iría hasta ahí. Sería todo ese sólido. La tapa superior. ¿Sí? Entonces tendrían que hacer la integral desde YC hasta YD. Y el volumen, usted diría, el volumen total es la sumatoria de todos los diferenciales de volumen, ¿sí? Pero eso se hace desde un y igual a c hasta un y igual a d, del área de y hasta, ¿sí?, del área de y multiplicada por el de y, o sea, de base por altura. Entonces esa sería la otra versión de las integrales de volumen por rebanadas, ¿sí? Entonces, lo mismo, también puede haber dibujos en los que ustedes van a estar pues con el dolor de cabeza que será calcular o reexpresar el área en función de la variable, ¿sí? Si vamos a integrar respecto a y, pues lo ideal es que el área esté en función de y. Si vamos a integrar respecto a x, lo ideal es que la función esté respecto a x. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 1. Encuentre el volumen de una pirámide recta de base cuadrada B mayúscula y altura H minúscula. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que base cuadrada implica que es lado por lado, ¿sí? O sea, que el ancho, ¿sí?, y la profundidad son la misma. Entonces, hagamos acá un pequeño esbozo. ¿Sí? Entonces, como es de base cuadrada, ¿sí?, tenemos que tener cuidado con los datos que nos están dando. Fíjense que nos hablan de una base cuadrada B mayúscula, ¿sí? Entonces, pero lo que nos están dando es el dato de área, no el largo de los lados. Entonces, nos dicen es que el área, o sea, el área es B mayúscula. O sea, cuando hicieron lado por lado, dio B. O sea, que cada lado es raíz de B. Entonces ya sabemos que de acá a acá mide raíz de B. Y de acá a acá raíz de B también.
y la altura, que se mide el centro de la figura, formando acá 90 grados, es H. Entonces nosotros la vamos a ubicar la posición en la que está, una posición que esté acorde con el eje, y lo vamos a intentar generar es, coloquemos en verde, entonces vamos a generar rebanadas que sean más o menos como la siguiente. Entonces vamos a estar sacando rebanadas, ¿sí? Para el caso de este dibujo, entonces, fíjense que las rebanadas van a ser tipo rectángulo. Esas van a ser las rebanadas que nosotros sacamos, rectángulos. Entonces, para poderlo ver mejor, vamos a llevar el dibujo a 2D. Entonces, vamos a colocar acá la información que nos dan. Vamos a hacerlo un poquito más grande de lo que estaba. Entonces, este es el eje X, el eje Y. ¿Sí? Vamos a hacer esto un poquito más grande para que podamos ver bien el dibujo. Coloquémoslo por acá. 6 unidades. ¿Sí? Entonces, esa línea estaría punteada. Entonces, cuando trazamos, entonces este punto coincide con el centro de la figura, que viene siendo más o menos ahí. ¿Sí? Entonces, cuando dibujamos rebanadas como esta, listo. Entonces a la pirámide le vamos a hacer un corte por la mitad. Entonces tomamos acá la mitad y cortamos. Cortamos esa pirámide a la mitad. Entonces ese corte de la pirámide a la mitad lo veríamos reflejado acá en el plano XY. Entonces corte a la mitad, vamos a decir que son por acá hasta acá,
y que tiene la altura de la pirámide. ¿Qué es esto? ¿Sí? De los datos que manejamos del problema, sabemos que esta coordenada, ¿sí? Si la pirámide tiene, si la corté por la mitad y yo sé que esto mide raíz de b, ¿sí? Y coloco acá esto como el eje 0, la coordenada 0, coma 0. Este punto va a tener coordenada raíz de b medios, coma 0. ¿Sí? La coordenada superior, ¿sí? Pues obviamente va a tener 0, h, que es la altura de la pirámide. ¿Sí? 0, h. Entonces, y cuando hacemos el dibujo de la cajita, que es lo que vamos a ir sumando, o sea, de la rebanada, en este dibujo apenas iban a aparecer acá una línea. O sea, de toda la caja solo aparece una línea. ¿Sí? O sea, solo aparece la línea que corta acá por la mitad de la caja. Entonces, pero esa línea pues nos va a dar suficientes datos para poder calcular el área de la caja y el volumen de la caja. Entonces, ese pedacito lo vamos a llamar X. ¿Sí? Y nos va a servir porque es que si yo conozco el valor de X, puedo calcular pues la medida de la caja. ¿Sí? Entonces fíjese que entonces nosotros podríamos hablar de la caja, entonces no mediría X, mediría 2X. Entonces sería 2X por 2X. Eso sería el área. ¿Sí? El alto, ¿sí? Por los ejes que estamos manejando, es un de Y. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo tengo la altura como un de Y, necesito que el área pase de estar en función de X a estar en función de Y. ¿Sí? Para hacer esa transición, yo voy a utilizar acá el dibujo que tengo para sacar la ecuación de la línea recta. Entonces, fíjense que siempre que yo esté hablando de la figura, acá puedo hacer el trazado de una línea recta que me da la relación que hay entre la X y Y. Este sería el dato Y y este entonces sería la coordenada X, Y. Entonces, es una ecuación de la forma Y igual a mx más b, ¿sí? Que tiene como punto de corte h. O sea, se podría escribir como y igual a mx más h. ¿Sí? Y si pensamos en la pendiente, entonces lo que nos dice es que por cada raíz de b medios que avanza, baja h. ¿Sí? O sea, la pendiente, que es el delta y por cada delta x, uno escribiría como baja h, ¿sí? Por cada raíz de b medios que se mueve. O sea que la pendiente es de menos 2h sobre raíz de b. Entonces nos quedaría la forma y igual a menos 2h sobre raíz de b x más h. Esa sería la ecuación que nosotros manejaríamos para esa línea recta que conecta y que nos da la relación entre x y y. Entonces de ahí yo voy a despejar x para poder reemplazar en mi ecuación. Fíjense que ya tenemos el área, entonces yo diría que el diferencial de la caja es área por alto, ¿sí? Entonces para nosotros el diferencial de la caja queda como
4x cuadrado, que es el área de la caja, por el de y, que es el alto. Entonces yo tengo que hacer la integral, pero necesito que esa integral esté en función. O sea, ese de b está en función de una sola variable. Entonces lo que hago es despejar la x para reemplazarla. Entonces de esta ecuación voy a despejar la x. O sea, de donde dice y igual a menos 2h sobre raíz de b por x más h. Veremos que esté bien escrita. Despejar x. De acá. Despejar x. Entonces me quedaría. Entonces 2h sobre raíz de bx es igual a y más h. Bueno, eso sería, pasadas sumar, sería h menos y. Y acá sería x entonces es igual a h menos y sobre 2h raíz de b. O sea que eso se puede escribir como raíz de b que multiplica h menos y sobre 2h. Entonces al momento de colocar mi diferencial, digo que es 4 veces x, que es raíz de b de h menos y sobre 2h todo al cuadrado por un de y. Ahora todo está en función del de y. Lo único que necesito es decir que el volumen es la integral, la suma de todos los diferenciales de volumen. Y revisar desde dónde hasta dónde se calculan todas esas cajas. Entonces se debe iniciar con la más grande, que es cuando y vale 0. Y la última, que es acá un punto, que es cuando y es igual a h. Entonces vamos a hacer la integral. Sería desde 0 hasta h de 4 raíz de b h menos y sobre 2h todo al cuadrado de y. Entonces nos quedaría este acá nos sobra, vamos a dejar escrito así. Y entonces la integral daría volúmenes. Entonces el 4 y el 2 que sale de la raíz, entonces del la potencia, se cancelan. Entonces me quedaría integral de 0 a h, queda 4, la raíz de b se convierte simplemente en b, h menos y todo al cuadrado sobre 4h cuadrado por el de y. Estos son los dos que se cancelan. La b es una constante, se puede sacar de la integral, sería b sobre h cuadrado, ¿sí? Integral de 0 a h de h menos y al cuadrado de y. Entonces la interna de esto es menos 1. Entonces me quedaría que esto es b es igual a menos bh cuadrado, ¿sí? De h menos y todo al cubo sobre 3. Entonces evaluado de 0 hasta h. Al evaluarlo en h nos quedaría menos b h cuadrado, bueno, sobre 3 h. Y evaluamos entonces la expresión. Entonces en h sería h menos h al cubo menos 0 menos h, bueno, h menos 0, h menos 0 al cubo. Entonces esto es 0 y esto sería menos h. Entonces con el menos se cancela y nos queda que esto es b h al cubo sobre 3h cuadrado.
O sea, que nos queda que el volumen es 1/3 de B por H. ¿Sí? Y es el volumen de la pirámide. 1/3 del área de la base por la altura. 1/3 área base, que es lo que significaba la B mayúscula, por altura. ¿Sí? Y es el primer ejercicio que hacemos. ¿En dónde estuvo la clave? Pues en encontrar una forma de expresar el área en función de la variable indicada para trabajarla con el diferencial.